Hola, Cecilia. Hola, soy Victoria, bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo conocía mi mente, un podcast de psicología en la vida cotidiana. ¿Alguna vez has dejado algo importante aún sabiendo que eso te va a perjudicar para el último momento? Procrastinar no es flojera, no es pereza, no es falta de organización, es una manera de nuestro cerebro de evitar sufrimiento. Entender las claves de esto puede ser clave para recuperar el control de tu vida, así que quédate para saber más. Bien, hoy venimos a hablar precisamente de esto, de la procrastinación, que es ese hábito de ir dejando todo para el Ujú, último momento, incluso eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Son tareas importantes, ujú. son cosas que no es que tú digas, voy a dejar el recoger la habitación, ¿no? Y tú estás pensando incluso, ¿no? A mí me pasa cuando procrastino que digo, "Uf, esto me va a traer unas consecuencias, Lo sabemos, ¿no? claro, Claro, sabemos que tiene consecuencias negativas. Lo que pasa es que las consecuencias negativas más a corto plazo parecen peores para tu cerebro, así que pues intentamos evitarlas todo el rato. eso es, pese a saber que tengo esas consecuencias negativas, pues estoy mirando mis redes sociales, me pongo a ver un vídeo, todo aquello que me pueda dar cierto placer inmediato en vez de ponerme a entender. Recoger la habitación, cuánta gente, bueno, y cuántas veces hemos hecho nosotros no es que si la habitación no está recogida, es que No no me me puedo poner a puedo poner a estudiar estudiar o a hacer 100%. esta tarea importante. Claro, Así de veces, sí. es verdad que has dicho una cosa muy importante, que es que tenemos que tener claro que la procrastinación no es flojera, no es ser vagos, no Ujú, es pereza necesariamente, sino que esconde algo detrás. No se claro. trata de una mala voluntad, sino de un mecanismo que desarrolla nuestro cerebro Ujú. para evitar situaciones que le resultan incómodas. Claro, y entonces antes de juzgarnos debemos entender Eso es. que eso es algo universal y humano, como la mayoría de cosas que hablamos en estos capítulos, en este episodio, en Ujú. estos podcasts. Y claro, que entenderlo puede hacer justo que podamos, como decía, recuperar el control, hacer algo diferente para cortar un poco ese ciclo de dejarlo todo para después Justo, o para nunca. o para nunca. No es que no sepamos lo que tenemos que hacer, o sea, Ujú, lo sabemos perfectamente. Es como que muchas veces a mí me ocurre que no sé cómo llegar a ujú. ello. Te abruma tanto la tarea, o bien Sí. por las consecuencias que tiene, por lo difícil que es, porque ya la has hecho antes y te ha creado alguna sensación de Correcto. malestar, que Ujú, directamente no sé cómo cogerlo. Entonces, como no sé por totalmente. dónde cogerlo, me voy a lo Ujú. fácil. Es que aquí es interesante, ¿no? Saber que no estamos evitando la tarea en sí, aunque sí, porque es la parte, la consecuencia de ello, sino que estamos evitando la consecuencia negativa de lo que esperamos que va a ser esa tarea o esa acción. Claro. Entonces, claro, pues lo posponemos sabiendo que las consecuencias negativas están ahí, si es que lo sabemos perfectamente. Y es verdad que no es lo mismo que yo de vez en cuando deje algo puntual para Ujú, después a que yo desarrolle un patrón. Ahí es donde estamos hablando de lo que ahí es está. verdaderamente la procrastinación. Ujú, Patrón de estrés, de culpa, de malestar, de frustración ujú. por no saber cómo abordar determinadas situaciones. Totalmente. Es verdad que esto es muy interesante, igual que muchas situaciones diferentes, encontrar un poco el bucle de lo que se forma y así poder cortarlo. Eso es. Em, la tarea nos provoca una incomodidad y la incomodidad pues la intentamos evitar de alguna manera. ¿Qué pasa cuando evitamos algo que nos genera ansiedad o malestar? Pues que en principio hay un alivio. El alivio inmediato está ahí como consecuencia, pero el alivio lleva en el futuro a la culpa de no haber hecho eso en el momento en el que teníamos que hacerlo o nos lo habíamos propuesto. Es que es eso, es conseguir algo a corto plazo, un Ujú, alivio a corto plazo por un malestar a largo plazo. O sea, total. y es que no evitamos la tarea en sí, repetimos, lo que evitamos es la sensación de incomodidad que tú estabas describiendo. Ujú, Entonces, a corto plazo a mí me genera ese bienestar, a largo plazo probablemente me cague en mi yo, con perdón, de ayer, de antes de ayer y de antes de ayer, ujú. por no haber sido capaz de haberme puesto antes. Total. Y intentamos con eso regular el presente, pero no estamos gestionando el futuro, evidentemente. Ese es el futuro, el problema de nuestros yo del futuro. Claro. Pero nos tenemos que poner con lo de ahora, ¿no? Regular el presente. Y regular el presente es evitar la incomodidad y no exponerte a algo que sabes que no te va a gustar. Justo, es que es eso, o sea,
cuando se estudia psicológicamente todo el tema de la procrastinación, las investigaciones nos muestran que lo que se evita realmente son sensaciones de ansiedad, Ujú, miedo al fracaso, perfeccionismo, incluso una total. sensación como de abrumamiento, o sea, me siento abrumada con lo que Ujú, tengo que hacer y por eso lo evito. Es importante evidentemente. entender Sí. siempre, como hacemos mucho hincapié en los capítulos, por ejemplo, de las emociones, qué es lo que hay debajo de eso. O sea, muchas Ujú, veces no es lo que parece como en ese pico del evidente, iceberg, ¿no? Ujú, sino lo que hay debajo, para saber cómo puedo afrontarlo de una manera o de otra. totalmente. Ahí está. Respondemos con esto al por qué procrastinamos, ¿no? Todos lo hacemos, pero ¿por qué? Claro, Bueno, puede haber diferentes motivos en diferentes situaciones, algunos se pueden entrelazar y otras veces, pues depende de la situación, se va dando uno u otro. eso es. El primero que me viene a la cabeza es el miedo al fracaso o el miedo a decepcionar a otros. El miedo al fracaso de que las cosas no salgan como esperabas o de que sientas que defraudas a los demás con cómo estás haciendo las cosas. Eso hace que evitemos mucho el empezar y por Claro. tanto el hacer la tarea. Es que es eso, ahí hay una idea muy clave, que es que no evitas estudiar, Ujú, evitas sentirte incapaz. ujú, Evitas el fracaso o que otras personas te digan, como tú muy bien dices, me has decepcionado. ujú, Esta yo creo que va muy ligada a el motivo de perfeccionismo. O sea, sí, yo siempre digo que el muchísimo. perfeccionismo va unido a la inhibición del comportamiento, que es como muy paradójico, pero Sí. es que es así. O sea, muchas veces cuanto más perfeccionista quiero ser, Ujú. más acabo directamente no haciendo nada. Total, menos hago las cosas. Sí. Cuanto más perfeccionismo, menos acción. Muchísimo, Mm, muchísimo. Se da ese bucle constantemente. Y es verdad que si existe de base un miedo al fracaso, ¿no? Imagínate si tu estándar es tan alto, tan perfecto claro. como lo que nos pensamos. Pues nos va a ser imposible de alcanzar, entonces para no alcanzarlo, pues no lo empiezo. Mejor ni lo empiezo, Claro. eso es. Yo me acuerdo mucho cuando hablamos del perfeccionismo de una prof, una mentora que tuvimos, que nos decía siempre, mejor hecho que perfecto. Ujú. Y era como, no, mejor perfecto. Yo no quiero dejarlo ¿Cuánto nos hecho. cuesta? Sí, sí. A Sí, ver, es que nosotros entramos mucho en ese perfil, desgraciadamente. Y yo me costaba mucho, mucho, mucho interiorizar esa frase, porque yo decía, no, es que hecho sin más, no. Yo quiero claro, hacerlo por lo menos bien. Bueno, pues quizá eso me sirvió, mentalizarme de eso me sirvió para decir, vale, pues no necesito hacerlo mal, pero necesito hacerlo medianamente bien, pero no perfecto, no el estándar que eso yo es. me ponía. Sobre todo porque vas a ir mejorando en base a que Ujú, vayas evolucionando, vayas haciéndolo sí, más y más y más, y eso ujú, es algo mucho más realista y que te va a hacer procrastinarlo menos, te va a ujú, dar como ese paso de decir, venga, empiezo con esto y luego ya voy viendo qué va ocurriendo. ujú, total. Una, justo con lo que dices de ya vamos viendo, una de las cosas del por qué procrastinamos, otra de las cosas, puede ser como la falta de clarificación, ¿no? De estructura. No de estructura como tal, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a lo Sí, mejor hay unos pasos tan grandes o que desconozco tanto que me abruma demasiado y que entonces pues no empiezo porque me da demasiado miedo los pasos claro. que vengan. Como peligro, no sé por dónde coger todo esto Ujú. y directamente, como hablábamos antes, evito. Claro, si exactamente no sabemos qué hacer o cómo hacerlo, pues bueno, voy retrasándolo, ¿no? Que nos lleva a cómo lo retraso. Con distracción, con sobrecarga digital. Entonces, bueno, tengo que hacer esto para hoy, pero ya me pongo a las 7 de la tarde y ahora me voy a poner con el móvil, me voy a poner a ver vídeos y Me cuando me quiero encanta. dar cuenta, se me han Me pasado dos encanta horas. cuando has dicho de las 7 de la tarde, cuántas veces no hemos puesto la excusa estudiando. Yo es verdad que trabajando luego eso no me ha pasado, pero estudiando era, me pongo a las 7, como se pasaban las 7, bueno, me pongo a las 7:30, se pasaban las 7:30, bueno, pues a las 8 de verdad que Se, me pongo. Vaya excusa más mala siempre había para que empezar evitar una hora cosas. en punto. Lo hablaba el otro Totalmente, qué día. horror. Sí, es verdad, pero es que es cierto que todo el tema de las redes sociales que ya hemos mencionado Ujú, varias veces en estos capítulos
focaliza mucho nuestra atención, entonces es Sí, muy sencillo caer en ese bucle, o sea, basta con que yo quiera evitarlo un poquito, que las redes sociales me van a decir, sí, perfecto, claro. pues hazlo de toda esta manera. Ujú, Entonces, es verdad que hay que tener en cuenta y eso, y ya sí. veremos ahora, en cuanto terminemos estas razones, cómo podemos solucionar esa parte. Ujú. Y luego también puede haber una baja tolerancia a la incomodidad, a la Sí, frustración, a que algo no salga como esperabas o que la tarea resulte más difícil. claro, huir de ¿Cómo esas emociones explicarías eso? negativas. Ujú, Justo es eso, lo has dicho muy bien. O sea, cuando yo no quiero evitar, o sea, cuando yo quiero evitar, perdón, esas sensaciones ujú, negativas de malestar, de culpa, de dificultad, pues voy a huir a lo fácil a corto plazo. ujú, Es mucho más cómodo, pero luego me acaba trayendo unas consecuencias bastante más complicadas de gestionar. ujú. Aquí, como lo hemos dividido en diferentes razones por las que procrastinamos, quizás sería interesante que la próxima vez que lo estés haciendo te pares a pensar por qué motivo lo estoy atrasando, ¿no? Estoy atrasándolo porque me da mucho miedo al fracaso, porque mi estándar es tan alto que siento que no voy a llegar, porque no tengo estructura, porque quizás eso me hace elegir qué estrategia poner en marcha. Lo que hablábamos antes, hay que ver siempre qué es lo que hay debajo Ujú. para saber cómo paliarlo. Eso es. Sabiendo que aunque demos estrategias y tips, esto no es fácil, o sea, No, nunca va a a ser tan ver. sencillo como coger y ponerme con la tarea, pero me Ujú. va a ser un poco más sobrellevable. Claro, vamos a ponernos lo fácil. Eso es. Venga, pues, ¿cómo cortamos este ciclo, este bucle de procrastinar? La idea principal siempre es dividir la tarea que tengamos que hacer en pasitos más pequeños. Ujú, Eso es esencial, claro, porque cuanto más grande veamos algo, más difícil de coger y más me voy a abrumar. totalmente. Si la divido en pasos, ya no tengo la idea de falta de claridad o de estructura que hablábamos antes. Sé qué pasos tengo que ir viendo, ¿no? Una de las cosas que yo trabajo en sesión con esto es dejar el tercer paso para mi yo del futuro. Ahora mismo la del presente tiene que hacer el primero. Eh, Claro, no pienses en el después. Claro, si estoy haciendo un proyecto súper grande, ¿no? Y el tercer paso es el que me está haciendo empezar, pues el tercer ya veremos, pero tengo que empezar por el primero, ¿no? Entonces, dividírmelo en pasitos y empezar por el primero con el que ahora mismo tengo que hacer. También con eso, empezar aunque sea 5 minutos, retrasarlo, ¿no? O sea, retrasar lo que estoy diciendo. Ujú. A ver, me explico. Uno de los casos que más típico se comenta en sesión es que me tienen que cundir las 4 horas de la tarde que tengo que estudiar. Y entonces me meto también una presión a mí misma con Hombre, eso claro. que me hace evitar, Es como que le decíamos. estás diciendo a tu cabeza, tienes que estar concentrada 4 horas, no sé qué. Y Vale, no es pues una máquina el empieza cerebro. con 5 minutos. Mira a ver cuánto tardas luego en darte cuenta de cuánto tiempo ha pasado en realidad de los 5 minutos que te habías puesto en un principio. Acorta ese tiempo de empezar. Sí, No es lo mismo decir voy a estar 5 horas que voy a estar 5 minutos. sí, y vamos viendo. Y Eso luego es, que se alargue, si vienen media hora que no ibas a hacer en un principio. eso es. Yo creo que también una parte muy importante es el ir empezando por lo más incómodo. No en Ujú, el momento en el que me siento, porque eso me va a generar mucho rechazo, ujú, pero sí es verdad que cuando se estudia lo que es la curva de concentración, que es literalmente una curva, al principio tengo que empezar por alguna tarea que me sea relativamente sencilla, que desbloquee. claro, para que yo me pueda poner con eso y en el momento en el que ya entro dentro de lo Ujú, que llamamos la ventana de concentración, ya ahí, antes de empezar a cansarme con otras cosas, boom, ujú. cojo y me pongo con eso. Eso. Es muy interesante que veáis esa curva, buscarla en internet, lo vais a encontrar súper fácil. Y eso empieza a subir cuando está el eje del tiempo y el eje de concentración. El eje del tiempo necesita un poco de duración para que eso empiece a subir. Es verdad que no todo el mundo tiene los mismos tiempos de duración, o sea, aquí No, es una yo idea, siempre sí. digo, no hay que Ujú, compararse con los demás porque a lo mejor a mí, que llevo 10 años estudiando una posición, mi curva de concentración dura ujú, 1 hora y a otra persona que no ha cogido
un libro en bastante tiempo, pues le dura 20 minutos. No pasa nada, o sea, no es mejor una persona que otra, simplemente conoce tus tiempos y tus limitaciones para poder aprovecharlo al máximo. Ujú. Con eso, con esa curva, con ese conocernos y ver cuánto dura nuestra concentración, sabiendo que le cuesta en un principio subir, que luego es cuando más concentrados estamos y que luego baja, utilizar temporizadores, microsesiones, lo típico de Pomodoro, suele ser muy útil esas técnicas de estudio para aprovechar el tiempo de concentración. Porque Sí, luego baja, no puedes pretender que la concentración te dure 3 horas seguidas, no no va a somos pasar, máquinas, no va a pasar. es imposible. Entonces, conocerte un poco y decir, oye, pues a mí me vienen muy bien los pomodoros de 25 minutos trabajando y 5 descansando. O la persona que esté más acostumbrada, 50 50 minutos y 10. y 10 minutos descansando. Claro. Aquí cada uno se regula sus Ujú, tiempos, no intentéis adaptaros a nada, claro. simplemente ir conociéndoos, ir viendo qué os viene mejor y qué no. Ujú. También yo creo que es importante saber en qué momentos del día nos concentramos más y en Sí. qué momentos menos. Igual yo Ujú, soy una persona que por la mañana me cunde muchísimo, o que no, que por la mañana estoy muy cansada y me pongo más por la tarde. ujú, Cuando sea, por ejemplo, yo tengo una chica que quería empezar a ir a clases de pilates, pero le daba muchísima pereza porque trabajaba toda la mañana y dice, "Y luego es que me siento a comer y claro, me quedo en el sofá y cualquiera me levanta para ir a las 5 ya. a clase de pilates". Pues empezamos diciendo, pues no pases por casa nada más termines de trabajar y vete directamente. Ujú, Pues ha empezado a hacerlo todos los días, porque ahí no hay un momento como de descanso. Directamente lo hago y luego ya paro después. ujú. Claro, es que si entiendo mi ritmo, entiendo lo que me viene bien, puedo hablarme con mucha más autocompasión y menos juicio. Y en Totalmente. realidad es precisamente lo que necesitamos en momentos así, el saber que la procrastinación es humana y que la vamos a tener todo el mundo, entenderla, ver por qué y entonces empezar a hacer cosas distintas Eso es. y hablarnos distinto. Eso es, porque como encima asume la culpa, apaga y vámonos. O Bueno, sea, ahí ahí ya nos no va a bloqueamos. haber por dónde cogerlo. Sí. Es verdad que, a ver, todo esto está muy bien, pero si yo sigo en un entorno en el que todo el tiempo tengo distracciones, que es lo que decíamos Ujú. antes, de tema de redes sociales o tema de todo. O sea, yo entiendo que cuando vamos a procrastinar, hasta la tarea más aburrida se convierte en algo divertido con tal de no hacer lo que Como quiero. recoger. Justo. Pero intenta evitar todo lo que esté en tu mano, se apaga el móvil, ponlo en modo avión, Ujú, bórrate alguna aplicación, o sea, todo lo que esté en tu mano controlar, contrólalo. Luego ujú. va a haber otra parte en la que tu cabeza se vaya, pero aún así ponte a controlar lo que sí que puedes controlar. Exacto, póntelo fácil, como decíamos antes, Sí, 100%. eso es, Y recompénsate. Hemos 100%. dicho en un principio, ¿no? que nuestro cerebro busca el alivio inmediato. Sí, Busca entonces esa recompensa, asocia esa tarea a una recompensa, a algo positivo que tu cerebro diga, vale, he dejado de evitarlo porque me daba satisfacción, hacemos la tarea porque da esta otra satisfacción. ujú, Es que totalmente. si no, No, es que es verdad que hay que premiarse y no es que lo haga, yo escucho muchos padres que dicen, es que no quiero premiar a mi hijo porque es como que si le premio lo hace por el premio, no porque le nazca por dentro. Bueno, es que hay veces que nos nace por dentro y hay veces que nos cuesta tanto que ujú, si nos damos ese aliciente externo y esa motivación que se llama extrínseca, exacto. podemos ir creando hábitos y Ujú, podemos ir normalizando ciertas cosas que nos cuestan un poquito más ahí y está, es algo positivo. claro. Es que es verdad que a veces la motivación no está en un principio. La Claro, mayoría de veces no está en un principio. Sino que hacemos las cosas y luego tenemos la recompensa o que nos da motivación. Por eso eso es. hablas de motivación intrínseca y extrínseca. Ujú. Pues si no la tenemos intrínseca, Pues buscar habrá la que extrínseca, sacarla, pues genial, eso es. pues no es nada malo. Así que esperemos que, bueno, pongáis en práctica todos estos tips, que os reconozcáis, que os tratéis con Ujú. autocompasión Si y hay nos vemos. algún tip más que tú como experta en procrastinar hayas descubierto para evitarlo, compártelo con Por nosotras y con favor, el resto. Y ojalá empieces a poner estas técnicas en marcha en la próxima vez que te des cuenta de que estás dejando algo para después. eso es. Y Y nada nos vemos el más. próximo día, ¿no? Muy bien, nos vemos dentro de 2 semanitas en el Un siguiente abrazo muy episodio. fuerte.
Adiós.